mis hermanos, que estamos viviendo, no podemos apagarnos. Gloria a Dios. Y nosotros somos los responsables de mantenernos encendidos. Amén. Y en esta oportunidad, mi hermano, quiero compartir un versículo que el día miércoles en este lugar yo había llegado un poquito tarde, ¿vio? Pero justo la hermana que estaba coordinando dice, voy a repasar nuevamente el versículo para los hermanos que habían llegado. Dice. Y sabe, ella agarró y leyó el Salmo este. Quiero compartirlo con ustedes en este día, que es el Salmo 91. Ella compartía este Salmo. Gloria a Dios. Salmo 91, versículo 1. Gloria a Dios. Le haremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Dice así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Gloria a Dios. Ese versículo había leído nuestra hermana el día miércoles. El que habita. Y qué importante es, mis hermanos y mis hermanas, habitar. No en las cuatro paredes, que es importante venir a la casa de Dios, claro que sí, pero necesitamos habitar en la presencia de Dios. Amén. Y saben una cosa, que esto me traía una pequeña comparación, ¿vio? Porque imagínense, vamos a poner un ejemplo. Cualquier hermano, no tengo en este momento un ejemplo, bueno, vamos a poner a mi hermano Matías. De repente, va y yo lo invito a mi casa. Matías viene a mi casa. Pero él no tiene los mismos privilegios de que habita. Yo puedo agarrar, abrir la ladera, puedo ir al baño, pero mi hermano es alguien que me viene a visitar. Él tiene que pedir permiso para ciertas cosas. Y así, cualquiera me imagino. ¿Me explico, mi hermano? No es lo mismo cuando alguien va de visita que cuando alguien está habitando. Hay una diferencia. Porque el que habita tiene otros privilegios que el que visita. El que visita, Dios, aleluya, si lo llevamos al área espiritual, usted puede venir a la casa del Señor y de repente el pastor, aleluya, invitó a alguien que nadie lo conoce. Y de repente este hermano es usado tremendamente en varias áreas, en sanidad, en la profecía. Y de repente él hace el llamado y pasan. Y de repente uno se sana, el otro es libre. Y sienten la gloria de Dios, sentimos la gloria de Dios. Ahora, no es lo mismo ser visitado en ese momento, aleluya, que habitar, que poder estar continuamente buscando la presencia de Dios. Amén. Por eso a veces sentimos, aleluya, los brazos del Señor en cierto momento, y a veces pareciera que no sentimos nada. O a veces necesitamos venir a la casa de Dios para sentir esa presencia. Y el Señor lo que quiere es que nosotros podamos habitar fuera y dentro de este lugar, en la presencia de Dios. Porque no podemos venir a la casa de Dios para poder sentir solamente la presencia. Necesitamos, donde nos movemos, sentir la presencia de Dios, habitar en Él. Por eso es tan importante, mi hermano, poder habitar. Habitar donde, en la presencia de Dios. Tener esa relación que el Señor quiere con nuestras vidas. Acá sí venimos, nos gozamos, pero necesitamos fluir, mantener esa comunión con el Señor, habitar en donde nos movamos. ¿Por qué? Porque es necesario, mi hermano. Porque cuando salimos de este lugar, aleluya,
diferencia. Cuando tú habitas, aleluya, no quiere decir que te va a ir todo color de rosa. No vengo a decirte eso. No vengo a decirte que si tú habitas vas a vivir en paz. Vas a vivir en paz aunque vengan tormentas. Yo no vengo a decirte que cuando tú habitas no vas a tener problemas. Vengo a decirte que sí vas a tener problemas. Pero la diferencia es que cuando tú habitas tendrás una cobertura diferente a los que visitan. Porque tal vez los que visitan viene una pequeña pruebita y de repente no lo vemos en la casa del Señor porque más pudo esa prueba. Pero cuando uno habita en la presencia de Dios, entenderá que no hay mejor lugar más alto que estar junto a Él. Aleluya. Esa es la diferencia, mi hermano. Y saben que agarré un personaje que es el apóstol Pablo. En el capítulo 14, el apóstol Pablo pasó de un estado donde la gente, aleluya, lo daba por muerto. Si usted me acompaña o ahí lo escucha, hay algo que quiero hacerle entender, que aunque usted habite en la presencia de Dios, vendrán momentos difíciles. Pero la diferencia de habitar y de visitar, hay dos comparaciones. Que el que habita saldrá en victoria, pero el que visita puede costarle hasta la salvación de su alma, mi hermano. Santo. Puede ser una palabra difícil lo que le estoy diciendo, pero cuando usted visita, las pruebas se le harán muy difícil, mi hermano. Pero cuando usted habita, verá los resultados diferentes. Miren lo que le había pasado al apóstol Pablo. El apóstol Pablo estaba haciendo la voluntad de Dios. ¿Sabe que el apóstol Pablo levantó un cojo de nacimiento? En el capítulo 14, Dios hace un milagro a través de Pablo. Pero en el verso 19 me impactó lo que dice. 14-19 dice: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio y persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Ahora Pablo lo apedrearon, mi hermano, y Pablo estaba haciendo la voluntad de Dios. ¿Me explico, mi hermano? Pablo estaba haciendo la voluntad de Dios, pero él fue apedreado. Lo dieron como muerto. Entonces, yo, mi hermano, lo que le quiero decir, si Pablo no estaba en comunión con Dios y no habitaba en la presencia de Dios, tal vez esa pruebita lo hacía deslizar. Porque se podría poner a decir, al final, Dios, estoy haciendo tu voluntad. Mirá lo que hice, gracias. Tú hiciste algo, pero a través de mí fue una herramienta útil. Levanté a este cojo de nacimiento. ¿Y por qué tengo que merecer esto? Lo apedrearon y lo arrastraron fuera de la ciudad, encima pensando que estaba muerto. Pero cuando alguien habita en la presencia de Dios, ve las cosas diferentes. A Pablo lo apedrearon físicamente. Lo vieron como muerto, estaba sangrando, lastimado. Me imagino que parecía que ni respiraba, porque si lo vieron como muerto, imagino que este está muerto. Y a veces tal vez a nuestras vidas no nos golpean físicamente, pero siempre nos están tirando de un lado, del otro, para poder derribarnos, para poder sacarnos de ese hábitat que es habitar en la presencia de Dios. Pero mire lo que hizo Pablo. Verso 20: pero rodeando a los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y el día siguiente salió con Bernabé para Derbe, y después de anunciar el evangelio aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvió a Listra y Iconio y Antioquía.
Y el verso 22 es lo que me llama la atención. Mire lo que decía Pablo, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándole a que permaneciese en la fe, diciéndole, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. El apóstol Pablo dijo que es necesario que a través de muchas dificultades, muchas tribulaciones, entremos en el reino de Dios. Ahora, si nosotros no permanecemos en el Señor y no habitamos bajo el abrigo, siempre tendremos un pero, siempre tendremos una excusa o decirle, Señor, ¿por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo? Si yo creo que estoy haciendo las cosas bien. Eso es lo que sucede cuando alguien visita. Pero cuando alguien habita en la presencia de Dios, tendrás una forma de pensar diferente. Porque Pablo tenía todo para excusarse, para decir, Señor, ¿por qué estoy viviendo esto si estoy haciendo tu voluntad? Pero él se levantó y siguió predicando. Es más, él siguió alentando a los hermanos, los discípulos, que era necesario que a través de muchas tribulaciones, no dice alguna, dice muchas tribulaciones, entremos en el reino de los cielos. Entonces podemos entender que es necesario que pasemos por necesidad. Es necesario que pasemos a veces por cosas que no queremos ver con nuestros ojos. Es necesario. Tal vez económicamente no te falta de nada, pero en otra área puede ser que te esté pasando algo. Vengo a decirte que es necesario que pasemos diversas tribulaciones. Tal vez hoy viniste a escuchar una palabra diferente, pero yo vengo a decirte que es necesario que los hijos de Dios, para entrar al reino de los cielos, que pasemos por diversas tribulaciones. Pero en el medio de las tribulaciones vengo a decir que no estás solo, no estás sola. Hay alguien que camina contigo. Pero hay algo que tenemos que hacer como hijos de Dios. Como dice el Salmo 91, habitar. Habitar, por eso le decía que no es lo mismo visitar, no es lo mismo que alguien venga a tu hogar y que tenga que pedir permiso para ciertas cosas. Porque cuando tú habitas, marca la diferencia. Cuando tú habitas, entenderás que cuando pases por diversas pruebas, Él te va a sacar en victoria. Por eso es necesario, aleluya, que por muchas tribulaciones pase el Hijo de Dios para entrar al reino de los cielos. Porque imagínense que una vez que aceptamos a Cristo, bueno, listo, soy hijo de Dios, vengo a una iglesia una vez por mes, total, está todo bien, no pasa nada. No. A veces es necesario que pasemos por tribulaciones porque entendemos que en el medio de las tribulaciones, ¿a dónde va a ir nuestra oración? ¿Dónde será nuestro socorro? Claro que no queremos pasar por esas cosas, mi hermano. Claro que no. Pero la Biblia nos enseña. Es más, acá le di el ejemplo del apóstol Pablo. Pero Jesucristo en su palabra lo dijo. Jesucristo lo dijo. Y a su nombre. Quiero que me acompañen al libro de 2 de Corintios, capítulo 4 y verso 9. Tenemos que habitar, mi hermano. Aleluya. Mire lo que dice. Perseguido, mas no desamparados. Derribados, mas no destruidos. ¿Vio, mi hermano? Seremos perseguidos. Seremos perseguidos. Pero mas no desamparado. ¿Sabe por qué no va a estar desamparado usted? Porque usted está habitando, ¿vio? Cuando usted habita al abrigo del Altísimo, no va a estar solo. Pero que seremos perseguidos,
Claro que sí. Y dice, derribados. Derribados. ¿Acaso cuando usted pasa una prueba no se siente? ¿No se pone mal? Tal vez cuando su hija está pasando por momentos difíciles, capaz que usted no está viviendo nada, usted está bien, pero al ver su ser querido, eso nos afecta. Tal vez una enfermedad nos afecta. A veces suceden esas cosas en nuestra vida. Eso es lo que nos quiere derribar, nos quiere desanimar, nos quiere sacar esa comunión con el Señor, nos quiere sacar ese abrigo, ese habitar en su presencia. Porque a veces es más fuerte lo que estamos viviendo, lo que estamos atravesando. Y a veces no nos permite habitar en la presencia de Dios. A veces no nos permite arrodillar porque es más fuerte lo que estamos viviendo. Pero la Biblia dice, mas no destruido. No seremos destruidos. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque tú y yo habitamos en la presencia de Dios. Habitar en la presencia de Dios, habitar bajo el abrigo del Altísimo, nos da las armas que necesitamos para enfrentar todo lo que sucede en este suelo de tierra. ¿Sabe que cuando usted habita, tendrá paz en medio de la tormenta? ¿Sabe que cuando usted habita, tendrá paz a pesar de que vengan malas noticias? El habitar en la presencia de Dios y en tener esa comunión con el Señor te dará paz a pesar que tengas tribulaciones. Y sabe que la Biblia nos dice en Isaías 26 y capítulo 3 que Él tendrá en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Él nos tendrá en paz. ¿Cuándo? Cuando habitamos. Porque cuando usted habita, su pensamiento, ¿dónde va a estar? ¿Vio, mi hermano? Isaías 26:3. Cuando usted habita, Él trae paz. Y cuando usted habita, a pesar de lo que está viviendo, usted va a entender y reconocer que necesita estar en la presencia de Dios. No venir de visita a la presencia de Dios cuando llegamos a la iglesia, sino usted diariamente, escuche bien lo que le digo, con todo respeto, diariamente buscará un tiempo para habitar en la presencia de Dios. Porque cuando usted habita diariamente en la presencia de Dios, sus pensamientos estarán en Él. Y usted va a tener paz, aunque esté pasando tribulaciones. Por eso, qué importante es habitar, mi hermano. ¿Qué cuesta? Claro que sí. Claro que cuesta. Pero ¿sabe cómo arrastro la carne? La arrastro a la pieza y me arrodillo aunque no quiera. La arrastro ahí y la llevo. Vení para acá. Vos te vas a arrodillar. Y empiezo a hablar con el Señor. Eso es habitar. ¿Qué cuesta? Horrores. Pero es necesario diariamente habitar en la presencia de Dios. ¿Para qué? Para obtener paz. En este tiempo, más que nunca, los hijos de Dios necesitamos tener paz. Y esa paz viene sobre nuestras vidas. ¿Cuándo? Cuando habitamos.
Por eso Isaías dice que Él nos tendrá en completa paz. Él nos tiene en completa paz. Pero ¿cuándo? Cuando nuestros pensamientos no están en las cosas cotidianas, ¿vio? Porque yo entiendo que tenemos una vida fuera de la iglesia, que cada uno tiene su trabajo secular. Y capaz que de repente sos, no sé, arquitecto, qué sé yo, por decir algo. Y de repente estás pensando en lo que el lunes necesito arrancar. Y necesito, el lunes yo sé que voy a arrancar por acá. No. El otro día decía, cada día tiene su propio afán. Por eso qué importante que vivamos el día a día. Hoy es sábado. No esté pensando en lo mañana. No. Ese es el problema. Cuando usted piensa en mañana, sus pensamientos ¿dónde están? En el mañana. Pero él dice que él andará en completa paz, que cuyo pensamiento en él persevera. Necesitamos vivir el día a día, habitar en su presencia. Gloria a Dios y a su nombre. Acompáñenme al Salmo 27. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Salmo 27. Amén. Versículo 4. Miren lo que dice. Una cosa he demandado a Jehová, dice, esta buscaré, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Ahora, ¿qué entiende con esto? ¿Qué entiende con esto, mi hermano? Estar en la casa de Jehová todos los días. Por eso le decía que no habla solamente de estas 4 paredes. Esta cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. ¿Quién es el responsable de buscar? Usted y yo. Todos los días estar en la casa de Jehová. ¿Por qué es necesario estar todos los días buscando su presencia? Quiero que me entiendan lo que quiero decir con este versículo. Que es necesario que todos los días usted busque estar bajo el abrigo del Altísimo, habitar en su presencia. Dice, el salmista decía, y esto buscaré. Es necesario que todos los días tengamos ese tiempo con el Señor. Para poder habitar tranquilos a pesar de que vengan los problemas. El apóstol Pablo decía, mi hermano, que a pesar que vengan tribulaciones, que era necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino del Señor. El apóstol Pablo lo decía, es necesario. Pero usted necesita, mi hermano, habitar. No puede conformarse tan solo con llegar los días de reunión en la casa de Dios y buscar la presencia de Dios. No. Aleluya. Es necesario que todos los días tenga un encuentro con el Señor. Así como usted todos los días desayuna, se toma su mate. Así como todos los días usted almuerza o come algo. Es necesario que todos los días usted habite al abrigo del Altísimo. Porque Él va a traer completa paz a su vida en medio de los procesos. Usted va a entender, mi hermano y mi hermana, que cuando esté pasando por ese momento difícil, Dios le va a traer esa paz y esa seguridad que lo puede
puede hacer. Por eso el salmista decía: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Proverbios capítulo 1, por favor, mi hermano. Aleluya. Santo. Proverbios capítulo 1 y verso 33. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. No dice: no vas a tener ningún mal, no va a pasar por ningún lado. No. Dice: y vivirás tranquilo sin temor del mal. Quiere decir que el mal se va a querer presentar, pero usted va a vivir tranquilo. Usted va a vivir tranquilo, ¿pero por qué? Porque más el que me oyere habitará confiadamente. ¿Cuántas veces el Señor nos habla a través de su palabra? ¿Cuántas veces nos habla que es necesario habitar para vivir tranquilo, para vivir reposadamente? Aunque nos susurren al oído. Porque dice la Biblia que el mal, sin temor al mal, usted no va a tener temor del mal, mi hermano y mi hermana. Porque es tan necesario habitar, mi hermano, en este tiempo, en la presencia de Dios. Porque sus horas están contadas. Y Él se está levantando como río contra nuestras vidas. No una vez por semana, no va. Total, el Señor conoce tu vida. Dios empieza en la mente. Anda una vez por semana nomás. Con eso es suficiente. Pero yo vengo a hablarle hoy que la Biblia a mí me enseña, que dice su palabra, que si nosotros estamos tibios. Usted no sé si alguna vez comió algo que le cayó mal. No sé si alguna vez comió algo en mal estado. O comió de más que le molestaba el estómago. Que usted deseaba sacar lo que tenía dentro de su estómago. Y la Biblia dice textualmente, capaz que queda medio, pero la Biblia lo dice. Dice la palabra del Señor que a los tibios lo iba a vomitar de su boca. Entonces, con más razón, mi hermano, es necesario que habitemos en la presencia de Dios diariamente. Necesitamos diariamente habitar en la presencia de Dios para contrarrestar todas las obras, porque la palabra, aleluya, del Señor nos dice que Él nos anda buscando. Sabemos que Él está vencido y le queda poco tiempo, pero Él va a tratar de por cualquier medio de meternos cosas en la cabeza, de querer hacernos creer ciertas cosas que no lo son, de querer conformarnos. No, mi hermano. Necesitamos habitar, porque cuando habitamos, hay algo que le tengo que decir, mi hermano. Cuando usted habita en la presencia del Señor, el Señor empieza a bajar, aleluya, a tu mente, a tu espíritu, cosas hermosas de querer trabajar para el Señor. Pero si tú no habitas, tú no visitas, te conformes tan solo con venir un día, te conformas tan solo con venir a las reuniones. Pero cuando usted habita, el Señor empieza a depositar cosas hermosas en tu vida. Empieza a poner el querer como el hacer, de querer activar. Por eso es tan necesario que nosotros en este tiempo tengamos que habitar, porque necesitamos salvar nuestra alma, mi hermano. Tal vez quería escuchar hoy una palabra diferente, pero el Señor me inquieta que necesitamos habitar en la presencia de Dios.
principio. Hay gente, hay hermanos, hermanas que no están pasando un mal momento económico. Hay gente que está pasando mal afuera. Tal vez usted y yo estamos pasando un momento económico bien, pero mi hermano, eso no alcanza. Necesitamos crecer espiritualmente, habitar en la presencia de Dios. ¿De qué nos sirve que tengamos para comprar o hacer de todo y no habitamos en la presencia de Dios? Porque Él se va a levantar como río sobre nuestras vidas. Y el apóstol Pablo lo decía claramente, que muchas son las tribulaciones para entrar al reino de los cielos. Por eso tenemos que habitar donde, bajo el abrigo del Altísimo. Y sabe que cuando usted habita bajo el abrigo del Altísimo, dice, como dice el Salmo 91, el que